La resiliencia y la espiritualidad en la mujer. Yo creo que las mujeres siempre tenemos muchas cosas que aportar en tal tenor, ¿cierto? A veces le digo, señor, dame un breakcito, coge otra gente, por favor. O sea, un momento muy difícil de tu vida, tú puedes renegar de todo. Claro. Incluyendo hasta del nuestra mismo capacidad Dios. humana, claro. Entonces, si yo no reconozco en qué etapa estoy, solamente me pongo a orar, Dios es todopoderoso y va a estar ahí conmigo. Pero tú puedes durar un poquito más en ese duelo porque tú ni siquiera entiendes qué es lo que te está pasando. Y eso, para tú sostenerlo, es imposible que puedas estar todo el tiempo total en la perfección, mejor claro. actitud. Yo entiendo que el ser humano es integral, pero esa fortaleza de tú poderte parar de cosas que tú pensaste que definitivamente te iban a destruir, tiene que ser Dios. A Duras Peña Podcast es presentado por Cara Bonita, Austria Variedades, GP Mantenimiento and Services, Taparella Dominicana, Soy Mujer, Merezco Ser y Casa Dessert. El podcast de las duras, oye, a duras peñas, lo vas a querer. Es el podcast de las duras, se escucha bien, con ellas no hay quien pueda disfrutar también. Disfrutar también. Bienvenidos a un episodio más de A Duras Peñas. Necesito la fanfarria y el sabor para que se sienta que hemos llegado. Y en este episodio, qué bueno que ustedes están ahí, qué bueno que siguen externándonos tópicos nuevos en las redes sociales y demás. Porque en el día de hoy tenemos, como siempre, plato fuerte e interesante. Cari, una pregunta. ¿Eres de las que piensa que la mujer es resiliente por naturaleza o porque las circunstancias nos llevan a ello? Yo creo que es más por naturaleza, aunque Ok. las circunstancias te llevan a ejercitarla mucho más. Bueno, ¿y tú, Saskia? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que acaba de decir Karina, pero como tú dijiste, hoy hay plato fuerte. Aquí tenemos una invitada de lujo, señores. Tenemos a Mariel Guerrero, mejor conocida como Marola. Y yo creo que Marola nos puede hablar un poquito más de eso. ¿Verdad que sí? ¡Ay! ¡Qué compromiso, Dios mío! Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí, de verdad que sí. El placer es nuestro, Marola. Y el tema que vamos a tratar es la resiliencia y la espiritualidad en la mujer. Yo creo que las mujeres siempre tenemos muchas cosas que aportar en tal tenor, ¿cierto? Ya, claro que sí, por supuesto que sí. Empiecen preguntando y yo contesto. Vamos adelante. Punto suspensivo, Saskia Román. Están tímidas. Sí, no. Bueno, que vamos a empezar hablando de esa misma palabra. O sea, cada uno tiene como una definición de lo que podría ser resiliencia en su vida. Aunque hay obviamente una definición general. Para ti, ¿qué es resiliencia? O sea, en todo lo que te ha tocado vivir, o sea, para ti, ¿cuál sería el mayor ejemplo y la definición de resiliencia en tu vida? Ok, la resiliencia, o sea, su definición es la capacidad de un ser humano reponerse a los obstáculos o a las dificultades que se le han presentado en su vida. A mí siempre se me han presentado bastante. A veces le digo, señor, dame un breakcito, coge otra gente, por favor, coge otro soldado, que ya esta soldada necesita como un break. Pero definitivamente todo lo que me ha pasado en mi vida, ya sea o haber experimentado depresión durante 20 años, ataques de pánico y ansiedad, o la muerte de mi mamá, o lo que sea que me haya pasado, siempre he sentido como un poder divino que me da la fortaleza. Yo que ahora me voy a graduar de psicología, en psicología tratan el ser humano, la conducta, el yo, el super yo, el ello y todo lo que sea yo. Pero yo estoy consciente que el ser humano despegado de Dios no sirve para nada. Y esa debilidad que experimenta el ser humano, o las catástrofes, o las vicisitudes que pasa cualquier persona, no solamente una mujer, hombre, mujer, niño, lo que sea, agarrado de Dios, tiene más garantía de levantarse que hacerlo por sus propias fuerzas. Hay un versículo poderoso en Filipenses 4:13 que mucha gente lo sabe, es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Si nos vamos a otras corrientes, pudiéramos decir, bueno, yo todo lo puedo porque si yo me empodero y yo soy fuerte. Sí, hay una parte que es de la voluntad del ser humano, de pararse, de levantarse, de creer en lo que
aunque el entorno esté destruido, creer en esa palabra que le da aliento. O sea, yo entiendo que el ser humano es integral, pero esa fortaleza de tú poderte parar de cosas que tú pensaste que definitivamente te iban a destruir, tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, es como que tú eres el propio Dios. Entonces, no, en esa vuelta no estamos en yo lo puedo todo, yo no lo puedo todo. María el Guerrero no lo puede todo, ni como mujer, ni como ser humano, ni como nada. Y dentro de todo lo que me ha pasado, he podido experimentar que desde mi debilidad, desde mi yo no puedo, desde mi sufrimiento, Dios es que me ha inyectado la fuerza. Porque si hubiese sido por mí, tiro la toalla. Claro. Y mira qué interesante que justamente ya que estás ya en la etapa final de conocer lo que tiene que ver con la psicología, ya estudiada a profundidad, qué interesante que traigas a colación la importancia aún así de la espiritualidad y de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es muy común que las personas entiendan que los psicólogos o la psicología no tiene esa estrecha relación con Dios, porque muchas personas han llegado a creer que los psicólogos son personas que quieren venir a ocupar ese espacio o quieren venir a tratarte solamente desde un punto científico o desde un punto metodológico, lo que tú puedes trabajar como persona al margen de lo que es la espiritualidad, la fe y el conocimiento de Dios. Entonces, qué interesante ver que poco a poco se está despejando esa duda y que si se trabaja en conjunto, pues el resultado es realmente el que debería de tener en nosotros. Pero es que, claro, porque que Dios puso todo a la disposición de nosotros. Nosotros es que desvirtuamos el asunto. Así o sea, es. tú puedes utilizar la psicología para el mal y la puedes usar para el bien. Pero la psicología es el estudio de la conducta del ser humano. Cómo se comporta con sus seres queridos, cómo se comporta conductualmente, lo que pasa en su mente, lo que pasa en su alma. Entonces, si nosotros somos seres tripartitos, espiritual, mi cuerpo, yo voy al gimnasio para sacar músculos, para bajar la barriga, para la celulitis, para no sé qué. Yo no voy a la iglesia a sacar músculos. Yo voy a la iglesia a ejercitar lo espiritual. Yo voy a la terapia para trabajar lo emocional y lo conductual. Entonces, la iglesia también a veces tiene como un rechazo con la psicología porque entiende que va a ocupar el lugar de Dios, porque Dios lo puede todo. Sí, Dios lo puede todo, pero cuando a ti te duele la cabeza o tú te va a dar un preinfarto, tú vas al cardiólogo. Exacto. Porque Dios lo puede todo, tú puedes orar y Dios puede hacer un milagro en ese corazón que le puede dar un infarto, pero el cardiólogo está ahí con herramientas humanas. Exacto. Para decirte, tómate esta pastillita que te va a dar un ataque al corazón. Entonces, asimismo, como se enferma el corazón, se enferma el cerebro, se enferman otros órganos, que la iglesia debe de entender que están disponibles los doctores o los médicos, psicólogos, psiquiatras como herramienta para complementar lo que hacemos en la iglesia. Hay veces que hay personas que van a la iglesia con depresión y se aborda solamente de la parte espiritual. Tú tienes que abordar en la misma iglesia, tú tienes que tener psicólogos cristianos, cristocéntricos, porque es verdad que la psicología tiene muchas ramas que tú puedes decir, pero que esto no va con el Señor. Que ahí es donde radica la diferencia. Un psicólogo cristiano jamás te va a poner a meditar, ni te va a poner a hacer yoga, pero te va a poner a meditar en la palabra y te va a dar las herramientas psicológicas para tú salir de una crisis. Entonces, si llega un individuo a una iglesia con depresión y solamente reprendemos el demonio, porque creemos que la depresión es espiritual, claro, el Señor te da discernimiento, no quiero que me malentiendan. Yo duré 20 años en depresión, a mí no me sanó ningún psicólogo. Después de 20 años con medicamento y psicólogo, a mí me sanó el Señor por un trato específico conmigo, donde Él me dijo, es sin medicamento que va tu testimonio. O sea, a mí nadie me lo dijo, a mí nadie me lo contó. Entonces, yo estoy muy consciente que la depresión tiene un componente espiritual y una opresión espiritual, pero también un componente físico, porque hay un cerebro que no está funcionando bien. Claro. Entonces, ese balance nosotros tenemos que buscarlo y no satanizar una cosa, ni quitar otra. ¿Por qué no? Porque si meto la psicología, estoy quitando el poder de Dios. No, porque si a ti se te muere alguien y tú entras en un duelo, tú tienes que psicológicamente entender en qué etapa estás. Si estás en negación, en aceptación, en depresión, en ira o en rabia. En psicología, lo que tú no reconoces, no lo puedes trabajar. Entonces, si yo no reconozco en qué etapa estoy, solamente me pongo a orar, Dios es todopoderoso y va a estar ahí conmigo. Pero tú puedes durar un poquito más en ese duelo porque tú ni siquiera entiendes qué es lo que te está pasando. Exactamente. Entonces, yo voy a hacer mi especialidad muy pronto, pero yo quiero llevar la psicología a la iglesia. Urgente. Oye, qué lindo. Wow. Urgente, porque mi proceso de depresión se agudizó más
porque no había una persona tan sencillo que me dijera, mira, tú estás en una etapa De tú estás X. cayendo en depresión, pero tú estás en una etapa de duelo porque esa figura que tú tenías allá arriba en la iglesia se te cayó y tú estás en una decepción profunda. Ujú. O sea, yo iba al psicólogo a buscar respuestas cristianas y me daban respuestas holísticas separadas de Dios. De Dios, Entonces claro. yo iba a pelear. Ujú. Entonces yo iba a pelear contra ese profesional que no tenía la culpa, pero yo era muy niña, yo tenía 18, 19 años. Entonces yo venía con una decepción muy grande de la iglesia, de varias cosas que pasaron, y yo no encontré una respuesta ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Entonces, el cristiano está llamado a tener respuesta para que cualquier persona que venga, con cualquier situación, uno pueda ir a esa necesidad. El Señor era muy práctico, Jesucristo era práctico, nosotros somos que lo complicamos. Y Jesús iba a la necesidad del pueblo. En un momento iba y sanaba al enfermo, hacía un lodito en el piso, y le ponía el lodo, y el tipo dice que ya ve. Pero de repente los discípulos, en un momento donde estaban en el monte, no sé en cuál monte, estaban en el monte, y estaban los 5,000, las 5,000 personas donde se les repartieron los panes y los peces. Y los discípulos dicen, Señor, se nos acabó la comida, vamos a repartir a esta gente para que se vaya para su casa a comer. Aquí no hay comida para darle a toda esta gente. ¿Por qué los despachan? ¿Por qué tú los vas a dejar ir? ¿Qué tú tienes en la mano? Ah, no, es que nada más hay 5 panes, 5 panes, peces, lo que sea que había ahí. Y el tipo multiplicó la comida. ¿Qué significa eso? Que Dios iba a la necesidad. Él se puso a orar por el hambre. Vamos a orar para quitar el hambre de las 5,000 personas. No, Él les dio de comer. Entonces hay un momento para todo. Hay un momento para dar de comer, hay un momento para orar, hay un momento para reprender el demonio y hay un momento para tomarse el medicamento. Exacto. Precisamente a eso iba, Marola, porque realmente Papá Dios tiene distintas formas de actuar en la vida de cada quien y para llegar a la espiritualidad con la que tú ahora cuentas, obviamente hay un proceso. En tal tenor, te quería preguntar, ¿cómo generalmente Papá Dios, yo siempre digo que actúa cuando uno, en casos donde uno toca fondo, pero en otros casos la gente viene de niño con una fe bastante enraizada o por la familia o por el colegio y se va enriqueciendo su espiritualidad. En tu caso, ¿cómo Papá Dios lo hizo? Porque tú nos estás hablando de 20 años de depresión o que Papá Dios te habló en X o Y momento. ¿Cómo fue que Papá Dios llegó a tu vida para alcanzar el nivel de espiritualidad que tú hoy puedes expresar? El Señor yo lo conocí a los 14 años. Ok. Yo fui a una iglesia cristiana, hicieron un llamado y a mí me dio vergüenza. Vamos, levanta la mano quien hizo la oración de fe. Yo la hice calladita, pero me dio una vergüenza. Yo dije, yo no voy a levantar mano aquí, yo no, never. Y ya luego en el baño me encontré una persona que era como de los líderes, una muchacha, y yo le dije, ay, mira, perdón, yo hice la oración que dijeron ahí, pero me dio vergüenza levantar la mano. Y esa muchacha me dio un abrazo en ese baño. Me dijo, wow, bienvenida a la fe. Y si, como que tomaste la mejor decisión. Jesucristo no te va a defraudar nunca. Qué bueno, déjame orar por ti. Yo, bueno, pues nadie nunca había orado por mí así. Mi mamá sí era creyente, nos leía la Biblia. Siempre, tú sabes, oraba por nosotros antes de cualquier evento del colegio y cositas así. Nos leía la Biblia siempre de noche, pero yo nunca había aceptado al Señor Jesucristo. Okay. Y en ese encuentro con el Señor, en ese baño, pero fue como de 0 a 100 y fue un primer amor increíble. Entonces yo empecé en esa iglesia a asistir regularmente, me convertí, empecé a servir de una vez, me empecé a comer la palabra y de repente mis amigas estaban que, ay, mira que vamos por un bonche, que no sé qué, yo me quedaba estudiando la palabra, se empezaron a hacer los discipulados en mi casa. Entonces empecé a profundizar en una vida real con el Espíritu Santo y con el Señor, desde muy joven. Hasta el punto de trabajar ministerio tiempo completo. O sea, mi primer trabajo que me ofrecieron era de misionera, yendo a construir iglesias a los diferentes puntos del país y a traducir y a trabajar con todos los misioneros que venían a través de la iglesia. Entonces yo con 14, 15, 16, 17 y 18 años me la pasé 5 años en eso. Hasta que llegó un momento que en otra iglesia, porque yo crecí espiritualmente muy rápido, eso era un grupo de jóvenes, yo empecé a asistir a otra iglesia en la mañana, y ahí yo era profesora de escuela bíblica, danzarina, pantomima, o sea, era de todo, era como que yo era insaciable, o sea, yo quería hacer de todo para el Señor. Y ahí, en un momento de vulnerabilidad de una líder, puso como ideas confusas, o sea, pasó algo negativo,
Y simplemente a raíz de esa decepción yo caigo en depresión. Ok. Pero mi relación con el Señor era real, era profunda, era una cosa que yo decía que es que no hay nada que se compare a este amor, a este primer amor, que duró 5 años corridos, y ya luego a los 18, cuando caigo en depresión, no me quillo con Dios al principio, me quillo con la iglesia, y ya después, con la desesperación de no salir de la depresión, me empiezo a quillar con Dios y a esa rebeldía contra Él, como de, wow, o sea, yo era fiel, yo estaba contigo, yo te amaba, Ujú, tú me ¿por qué tú me has abandonaste? abandonado? Porque la depresión te distorsiona la realidad y te hace creer que tú estás sola, que tú eres la única que está pasando por esto, y cómo es posible que si yo soy cristiana esté pasando por esta calamidad, como que los cristianos no pasan por cosas malas. Entonces, en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Pero cuando tú estás en ese hoyo profundo que es la depresión, ahí no vale versículo. No vale versículo, no vale oración en el momento. Porque Dios es todopoderoso. Pero en ese momento nada te llena. Es muy feo. Sí, y son procesos. Yo digo que la fe es un proceso. O sea, alrededor de mí conozco personas que han sido tocadas, o sea, que tú ves una transformación increíble en sus vidas, pero también conozco personas, y me puedo yo poner de ejemplo también, donde el proceso de fe y de espiritualidad y crecimiento ha sido con el paso de los años, Claro. o sea, poco a poco. Y dentro de ese proceso también se experimenta mucho desierto. Claro. Y las pruebas realmente hacen que también a veces uno, si da 5 pasos hacia adelante, de 5 hacia Ajá, atrás. O sí. sea que realmente lo que tú acabas de decir tiene mucho sentido. O sea, en un momento muy difícil de tu vida tú puedes renegar de todo. Claro. Incluyendo hasta Sí, del nuestra mismo capacidad Dios. humana, claro. Claro que sí. Pero qué bonito que tú puedas combinar toda tu experiencia de vida, y tu testimonio, porque eso es un testimonio, con conocimientos como lo de la psicología, y poder dar ese mensaje que puede inspirar a tantas personas. Amén. De hecho, vamos a confesar algo aquí. Yo anoche ya teníamos clarísimo de que queríamos conversar contigo, y lo vamos a conversar. Pero me tocó mucho ver algunos cortitos tuyos de tus redes sociales donde tú contabas un poquito de esto. Entonces quisimos iniciar con ese tema. O sea, Ay, qué justo bueno. anoche lo cambiamos. Ay, pero gloria a Dios, Entonces, qué Y es bueno. por algo. Qué Yo bueno, entiendo qué que bueno. todo siempre por un propósito. Así es. Sí, porque realmente todo el mundo ve el resultado, más no el proceso. Y en temas de espiritualidad, todo el mundo dice, no, porque es que ella la lleva fácil, porque imagínate, desde chiquita la criaron así, es más fácil creer en Dios que no creer, etcétera. Pero realmente, también tú como profesional de la psicología, Marola, primero es un reto combinar ambas cosas, el tema de tu grado de espiritualidad con la psicología. Eso, yo creo que eso ahora mismo te da un grado de especialización plus, porque cuando te toque ya consultar y estés al nivel de ello, que vamos a pujar porque sea pronto, yo creo que conseguir a un especialista de la psicología que quizás en su espacio profesional pueda también inyectar esa vitamina de fe o de la importancia de la espiritualidad para cubrir ambas partes, tanto la parte humana como la parte de la fe. Yo diría que, o sea, bueno, por lo menos yo que soy amante divina de Papá Dios, pues me encantaría. Pero realmente también vemos una sociedad donde el tema de la fe quizás no es Yo de hecho diría que todo lo que estamos viendo, porque lo que te están viendo, yo digo que Papá Dios está devolviendo todos los días en pintura. Él dice, no, mira, déjame yo devolver. Porque ya no te... Yo digo como que, Papá Dios, tú te estás devolviendo, todo el mundo te está llamando para que venga y tú te devuelves. Pero en tu caso, como especialista también de la psicología, tú entiendes que hay carencias de espiritualidad o más de salud emocional o salud mental que de espiritualidad, o esa A y B son correctas. Ambas carencias son latentes. Hay una necesidad de Cristo. Espiritualidad puede ser cualquier cosa. Yo me voy por un Exactamente. monte y estoy ahí conectando con el espíritu, universo, exactamente. con la nube, con el cielo, o sea, a lo que tú le llames espiritual, entonces, y conectes tu ser con eso, tú le llamas espiritual. Yo entiendo que hay una necesidad de Cristo, de tú saber quién es la persona de Cristo, lo que Cristo hizo en ti, lo que hace Él por nosotros y la libertad que tenemos en Él. Entonces, el ser humano, o sea, lo que estamos viviendo ahora nos puede impresionar a todos, pero a Dios no le impresiona porque está escrito. Cuando tú lees Mateo 24 y tú lees todas las señales antes del fin, todo se está cumpliendo. Pareciera que el mundo se va a acabar mañana, Sí. porque es como peor cada vez. Y
yo muchas veces leía Mateo 24 en ese momento cuando yo era muy joven y yo me asustaba y yo decía, wow, pero es que esta cosa es muy fea y se levantará reino contra reino y los hermanos llegarán un momento que apostatarán a la fe, o sea, se levantará hermano contra O hermano. hermana, exactamente. Los hombres de los postreros tiempos serán hombres fríos, con el corazón frío, o sea, tú dices, pero Señor, ven ya. Entonces, sumándole a eso la crisis emocional y de salud mental que se está viviendo. O sea, el celular es un aparato adictivo, te chupa toda la dopamina, toda la luz azul que tiene el celular, cuando tú estás scrolleando, te chupa la dopamina. Por eso somos seres depresivos completamente todo el tiempo, el día entero, porque eso nos está chupando un neurotransmisor que es vital para tú estar estable emocionalmente. Entonces, estamos completamente ahí en las redes, estamos sin Dios, comparándonos con los likes, con los views, que fulano hizo esto, que fulano hizo lo otro. Con la que se operó y que yo no me fulano esperaba. se operó, con- que hizo que si la casa de los foques, que si fulano, que si, o sea, la competencia. Entonces, estamos viviendo vidas vacías, llenándola con cosas más vacías. Entonces, es una necesidad de espiritualidad, es una necesidad de Cristo, de nosotros entender que hubo un ser humano que no quiere que nosotros seamos perfectos, que quiere que nosotros vengamos en la debilidad, pero el mundo te está diciendo, tú tienes que ser perfecto. Tú tienes que tener todo bajo control. Tú tienes que estar empoderada, tener cuarto, tener un hombre que te mantenga, pero Ser bella, ser que- bella, aplaudida, pero si no está cortada con los cuadritos, con la cosita, o sea, Pero eso no va en coherencia con lo que está pasando realmente en el mundo. es que la presión es demasiado grande, es demasiado grande. Entonces, yo lo que entiendo es que estamos en una necesidad muy grande del Señor, de tener una relación personal con el Señor, para que el mundo no te consuma, no te coma. Aparte de también, no es lo mismo tú estar en depresión sin Dios que estar en depresión con Dios. Y sí, los cristianos se deprimen. Exacto. Hay cristianos que sí se deprimen porque es una enfermedad como cualquier otra, como la diabetes, como cualquier otra. Lo que pasa es que la hemos demonizado porque hay muchos versículos donde se trata del lunático y vamos a libertar y los demonios los metimos en los cerdos. O sea, hay muchos versículos que tratan sobre la parte mental, pero no podemos satanizarlo de esa manera. Y el cristiano no sabe ya cómo buscar de Dios estando en esa enfermedad, porque se entiende que tiene que estar en victoria todo el tiempo. Como si David no hubiese estado en aflicción, como si Elías no se hubiese escondido en una cueva y que el Señor le tuvo que mandar un ángel para que lo sacara, como si Cristo no hubiese dicho, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros a veces vivimos una espiritualidad en victoria, pero de mentira, muriéndonos por dentro, pero tengo que aparentar que estoy en victoria. Y Dios no, o sea, Dios no Para brega nada. con eso. De hecho, Cero todo lo que- máscaras, manita Claro, y manito, o sea, exactamente. olvídense de eso. Usted no puede fingir delante del Señor, porque Él es experto en quitar las máscaras. Se la quitaba a los fariseos y le daba tremenda insultada a esos tipos que eran los Como maestros de la ley, nada. como que nada. Y yo creo que precisamente esa es una de las grandes debilidades de nosotros los seres humanos, y es que ignoramos que nosotros somos eso, o sea, somos seres humanos imperfectos, que fuimos dotados, o sea, fuimos creados por Dios con cada uno su esencia, sus características especiales, sus talentos, sus dones, pero que al final de cuentas somos eso. Entonces, al ser seres humanos, nosotros sentimos, nosotros pensamos, nosotros tenemos una salud física, tenemos una salud mental, tenemos una salud emocional, y todo eso va a estar en un cambio constante, incluso Vaivén. hasta en los mismos cambios que tenemos en el trayecto de nuestra vida. Cuando tú pasas de una etapa a otra, que si de niño a adolescente, de adolescente a adulto, en el proceso evolutivo en sí lleva cosas, y eso para tú sostenerlo es imposible que puedas estar todo el tiempo total en la perfección, mejor claro. actitud. Es normal, es parte del ser Claro. humano. Claro Lo que pasa es que yo siempre he dicho como que los que vamos a la iglesia o los que nos congregamos, generalmente, el que no va, ¿entiende? Pero, ¿y por qué tú estás así? Se supone que tú crees. Y tú no eres una bacana, que va todos los días, que va qué sé yo, qué sé yo cuánto. Y tú te quedas como que, bueno, realmente hay... Vengan a mí los que están esto. Están cansados y agobiados, agobiados, y yo los Entonces, aliviaré. por eso digo, al final es una perfección, una falacia, toda una movie, que la tenemos siempre En play. en play.
Pero bueno, y en Bueno. torno, yo siempre digo que cada quien tiene como que algo que le apasiona, un bebé o algo que nos permite dejar la sociedad un poquito mejor que como la encontramos. Y en tu caso es la filmoterapia, ¿no? Ay, sí. Háblame por favor de eso, háblanos, Sí. enamóranos. Mira, la filmoterapia fue un proyecto que yo ideé en 2016, cuando ya yo tenía el movimiento Yo Me Amo un poquito más activo, donde hacíamos más charlas, hacíamos encuentros terapéuticos. Yo Me Amo fue un movimiento para trabajar la autoestima y la salud mental en la mujer. Fue el primer movimiento body positive en República Dominicana, que en ese tiempo era muy nuevo, pero es simplemente ser más positivo con tu cuerpo, con lo que tú tienes en ese momento y trabajarlo de manera objetiva. A mí me ¿Tú estás encantaba. gordita? Ay, Ok, sí, estoy a gordita. mí también. No me encanta, pero no lo voy a odiar. Voy a trabajar para mi salud de Exacto. manera objetiva. Mido 5'8", no puedo rebajar y pretender que me voy a ver como Nicole Kidman, porque Nicole Kidman mide 6 pies. Exacto. Entonces, ese tipo de objetividad era el que trabajábamos. Y aparte de eso, hacíamos eventos de corte terapéutico. Entonces, en ese momento, obviamente, yo amo el cine, o sea, la materia que más me gustaba a mí cuando estudiábamos comunicación era cine. Yo combiné mis dos pasiones, que era la comunicación, y en ese momento no sabía que mi pasión era la psicología, pero sí, yo era siempre muy apasionante de la psicología y el cine. Entonces, creamos fragmentos de películas, o sea, yo me sentaba a ver las películas, las editaba, las convertía en un fragmento que tuviera sentido para que una psicóloga la pudiera desglosar. Entonces, digamos que yo presentaba la película X y se hablaba de autoestima. Se presentaba esa película, 5 minutos, de un fragmento editado, curado, no antes visto, de una película que todo el mundo haya visto, pero que tuviera sentido. Entonces, Saskia, que era la psicóloga, desglosaba ese fragmento. Wow. Luego yo tomaba otra película, la editaba y vamos a hablar de resiliencia. Entonces, Saskia, que era la psicóloga, que era la moderadora en ese momento, pues hablaba de resiliencia a través del cine. Entonces, filmoterapia es terapia a través de películas, de fragmentos curados, editados, para que sirvan de terapia. Entonces, lo hice en 2016, en 2017 y lo repetí por primera vez en 2024, después de la pandemia. Entonces, el año que viene, nosotros lo íbamos a hacer este año, pero el tiempo de Dios es perfecto. Lo movimos para el año que viene, a partir de, o sea, en el mes de la mujer, del 8 de marzo, y vamos a tener nuevamente la edición Florece desde adentro, que es una filmoterapia espectacular, de adentro hacia afuera, o sea, te trabaja de adentro hacia afuera. Ahí se habla de trastornos de la alimentación, de la salud mental, del impacto de las redes sociales en nuestra autoestima, del impacto de la familia en la construcción de nuestra autoestima, de cómo esa familia que dice, tú te vas a comer otro pastelito ahora en Navidad, pero ya van 5 pasteles en hoja, mi amor, o sea, tú vas a rodar. Eso marca a una niña. Sí. Y a cualquier persona que esté lidiando con su peso. Entonces, es una filmoterapia ideada para la mujer que no se está victimizando, que sabe dónde está, que sabe sus traumas, que los identifica, pero que quiere crecer. Y a través del cine y el poder de la psicología lo unimos. Pero el único cambio es que en vez de tener una sola psicóloga, yo tengo 3 panelistas. Una psicóloga clínica, una coach que trabaja la parte emocional y de liderazgo, y tengo una pastora que trabaja la parte espiritual. Entonces, de un solo fragmento vamos a tener las herramientas psicológicas, las herramientas de coaching y las herramientas espirituales. Espirituales. Wow. Wow. No, la gente sale molida. O sea, de que, ay, qué chulo. fundida, eso es, me encanta. El Señor. Pero te escucho y me pongo a pensar, digo, wow, cómo son los planes de Dios, porque mira como tú, cuando estabas hace muchos años en comunicación, en donde posiblemente tú lo que veías era precisamente el arte, y te enfocaste en algo que al final terminó siendo lo que hoy en día estás terminando, que es la psicología. O sea, a veces nosotros empezamos un camino que desconocemos hacia dónde nos va a llevar, y luego que estamos ya entrando en ese camino es que miramos hacia atrás y decimos, wow, mira, al final valió la pena, o esto me está haciendo más sentido ahora. Claro. Porque se dice que uno siempre, lo que pasa es que no pone como atención a algunas cosas, pero se dice que uno siempre, como que en el transcurso de la vida va haciendo cosas que te van a llevar al final. Sí, a sí, ese completamente. propósito. No, a mí me pasaba en el colegio, ay, Dios mío, mi mamá era como igual que yo, ella era como la doctora corazón, todas mis amigas llegaban a la casa y era que, ay, doña Delia, me está pasando tal cosa con el muchacho, que sí, que mami era como la doctora corazón, pero yo era como la psicóloga del grupo. Entonces, todas las amiguitas que tenían situaciones con su mamá, mi mamá era la más cool de todita, o sea, con mi mamá se hablaba de todo. Esas muchachitas siempre venían a donde mí a contarme cosas que eran profundas, que yo decía, pero Dios mío, yo tengo 13, tengo 14, tengo 15, o sea, y estoy manejando temas que yo sé que son
como más Más adulto, profundos, claro. de más adultos. Pero yo no sé por qué el Señor siempre me ponía palabra para esa gente. Herramientas, claro. Y de repente yo empecé una célula en el colegio. A los 14 o 15 años yo empecé a predicar en el colegio, empecé a leer El Aposento Alto con una amiga y al mes ya teníamos 30 personas. O sea, 30 muchachitas del colegio que yo había reclutado. Y nosotros nos íbamos como una parte de atrás del colegio. Y yo recuerdo que las directoras del colegio y las secretarias que las oficinas le quedaban detrás, yo oía como en las ventanas que le hacían así, cri, 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 cri. Vengan, que Mariela empezó. Y eso me daba como, yo decía, wow, aquí hay, o sea, el Señor me está usando para algo grande. Porque yo lo que soy una carajita, yo estoy en el colegio. ¿Qué hacen estas muchachas escuchándome a mí? Exacto. Pero el Señor pone en gracia a uno porque incluso ellas me daban permiso. O sea, yo siempre he sido muy creativa y las prédicas o las intervenciones que yo tenía de crecimiento no eran de que se quedaban ahí. Yo llevaba pantomima, yo llevaba pastores, yo llevaba como líderes, miren, para que vayan al colegio, que yo tengo una célula, que sí o qué. Y no sé, como que el Señor siempre me ponía Claro. una carga especial por la gente que estaba necesitada. Eso es una psicóloga empírica desde chiquita. Desde chiquita. No, pues la verdad es que, Marola, para nosotros ha sido más que un placer tenerte aquí. Nosotras, hemos ya repetido varias veces en episodios anteriores que nos sentimos tan bien de saber que tenemos la oportunidad de, a través de este medio, poder llevar un mensaje positivo a quienes nos ven, Amén. poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, a darle a la gente esa esperanza y sobre todo esa confianza de que las cosas sí aún están, de que las cosas buenas Claro. permanecen, de que las cosas buenas perduran y de que cuando nos encontramos con personas como tú que tienen un enfoque de que todo vale la pena y es simplemente cuestión de tener una perspectiva enfocada hacia lo que realmente nosotros queremos, pues para nosotros es de mucho placer saber que podemos contar con invitadas como tú. Ay, Estamos qué aquí bellas. siempre abiertas y disponibles para todo aquel mensaje positivo que quieras enviar y constructivo, sobre todo a esa gran comunidad de mujeres que nos sigue, que como yo leía hace unos días en redes, algo que en esencia lo que quería decir era que uno de nuestros principales defectos como mujer es que nosotras siempre estamos pecando de inconformidad y de falta de reconocer ese merecimiento de nosotros como mujer. Fuimos dotadas de dones muy especiales como mujer y a veces nos enfocamos tanto en querer responder a eso que naturalmente tenemos, que no nos centramos a mirar hacia adentro y reconocer ese merecimiento y lo mucho que sí Dios nos ha dado a todos Así es, nosotros. así es. Así que nada, chicas, este ha sido un episodio que de verdad lo disfrutamos mucho y esperamos que ustedes nos sigan aquí a través de nuestra cuenta, le den aquí a la campanita y que en lo adelante disfruten de los demás episodios. Bye.